Muy buenos días, gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estar en contacto, en comunión con la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Números, capítulo 23 del 1 al 12, y el título es La bendición irresistible de Dios. Y ahí está Balaam, entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Al parecer, hacer lo bueno no tendría ningún provecho para él. Hacer lo malo tendría ganancias. Y la Biblia habla tanto de entre hacer el bien o hacer el mal. Estamos viviendo en un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y aquí está este hombre entre la espada y la pared. ¿Sabe usted que hay un parámetro para saber si estamos haciendo el bien o el mal? Y esta es la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: tu palabra es la verdad. El problema es que el corazón del hombre siempre está inclinado a hacer lo malo. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice que cuando no se ejecuta la sentencia del castigo, el corazón estará dispuesto a hacer el mal y la conciencia se endurece. Por eso la palabra dice que el que quiera amar la vida y ver días buenos, apártese del mal y haga el bien. Balaam quería hacer lo que Dios le dijera que hiciera, pero hacer el mal le dejaba más ganancias. Así que el rey Balac va por Balaam y lo hace subir al monte de Bamot Baal, que significa lugares altos a Baal. Un lugar estratégico, un lugar de adoración a Baal. No era dedicado a Dios este lugar. ¿Y qué estaba haciendo ahí Balaam? Pues resulta que desde ese lugar se podía ver los alrededores del campamento de los israelitas. Y desde ahí el rey Balac quería que este profeta soltara la maldición a un pueblo que ya había sido bendecido por Dios. En aquel tiempo las oraciones y el culto eran consideradas más fuertes que la espada. Y si así creyéramos nosotros, los hijos de Dios, que la oración es el arma más poderosa capaz de destruir fortalezas, lo sobrenatural de Dios se hiciese manifiesto. Pero la oración no es una prioridad para el pueblo de Dios hasta que nos llega la aflicción hasta la nariz, o sea que esto nos deje sin aliento. En el versículo 1 al 4 dice que Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y dice que Balac hizo como este profeta le había dicho, y ofrecieron sacrificios, y ofrecieron un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que él me mostrare, pues yo te voy a avisar. Y se fue al monte. Y vino Dios al encuentro de Balaam y Balaam le dice: 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Dios nunca le pidió a Balaam que hiciera un altar, ni que ofreciera carneros y becerros. ¿Qué acaso pensó que podía doblegar a Dios para que Dios hiciera lo que él pidiera? Balaam estaba en un lugar equivocado, en un lugar alto a Baal. Estaba con gente equivocada, que estos querían la maldición del pueblo de Dios. Y Dios le sale al encuentro y le dice: mira, Señor, te he levantado 7 altares y en cada uno te he puesto un becerro, un carnero. Y Dios no le contesta nada respecto a tales altares, pero le dice: vuélvete a Balac y dile así. Y ahí en el versículo 6 vemos que estaban todos los príncipes de Moab y el rey junto a su holocausto, así como el profeta le había ordenado. Estaban esperando una respuesta. Pero la respuesta no venía de Balaam, sino de Dios. Porque fue Dios quien puso la palabra en la boca de este. Dios es soberano, Dios sabe lo que hace y Él usa a quien Él quiere para anunciar su voluntad divina y detener toda mal intención. En este caso, la maldición que Balac quería que soltara sobre el pueblo de Dios. Y ahí aparece Balaam y pronuncia su primer profecía y dice así: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, y me dijo: ven, maldíceme a Jacob, y ven y deséale mal. Y entonces hace una pregunta: ¿por qué he de maldecir al Dios que no maldice? ¿Cómo desear mal si el Señor no lo hace? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado
distinto de los otros pueblos. Son como el polvo. ¿Quién podrá contarlos? ¿Quién podrá saber su número? Y termina diciendo este profeta que él deseaba morir como mueren los justos. Y ahí estaba el rey Balac sin entender, con la frente arrugada, porque no daba crédito a lo que él estaba escuchando. ¿Cómo que no puede maldecir a este pueblo? Y el profeta le dice, ¿cómo puedo maldecir lo que Dios ya ha bendecido? Este pueblo es escogido, será prosperado, multiplicado en grande manera. Y prácticamente termina diciendo, yo quisiera ser como ellos, tener un final como ellos. A pesar de que el pueblo muchas veces había cometido muchas faltas, el favor de Dios estaba con ellos. Había sido un pueblo escogido, un pueblo amado por Dios, y Dios había determinado bendecir a su pueblo. En el versículo 11 y 12 dice que el rey Balac le dijo, ¿qué me has hecho? Te traje para que maldigas a mis enemigos, no para que los bendigas. Y respondió Balaam, yo te dije que solo diría lo que Jehová pusiera en mi boca. Realmente Balaam estaba hablando como un profeta verdadero, pero su corazón era corrupto. Quizás estaba decepcionado por no haber complacido al rey Balac, que le había prometido muchas riquezas. ¿Y qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Pues primero que tenemos un Dios grandotototototote, un Dios fiel, un Dios que no duerme. Porque mientras el pueblo de Dios, liderado todavía por Moisés, ni cuenta se daba de las intenciones del enemigo, de la maldición que el enemigo quería que soltara contra ellos. Pero nuestro Dios hace que el maligno quede frustrado y no consiga el daño que quería. Dios es fiel a sus promesas y Él ha determinado bendecir a su pueblo. La bendición de Dios es más fuerte que cualquier maldición. Su voluntad está sobre la voluntad humana y nada ni nadie puede cambiar su plan perfecto. Habrá personas que quieran hacerte daño, que hablen mal de ti, que desean que fracases, pero si Dios está contigo, Él pelea por ti. Diga con convicción, yo soy bendecido y tengo el amparo de mi Padre. Camino seguro porque la fuente de mi bendición es Él. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios te acompañe a ti y a los tuyos. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.